Hola, eh, hoy voy a dar una charla cortita en relación a los conceptos de riego y cómo aclarar algunas dudas, ¿no es cierto?, referente al título de la presentación que dice "¿Y cómo calcular el requerimiento de agua de un cultivo?". Cuando hablamos de requerimiento de agua, estamos hablando de lo que la planta gastó durante un cierto periodo según el tiempo, según el clima, según el viento, no sé. Y eso uno automáticamente lo llama evapotranspiración, la cual se puede medir. Y ahí aparecen varios conceptos de riego, de cómo yo debo regar, cuánto tiempo debo llegar, con qué frecuencia debo regar. Y ahí aparecen una serie de conceptos técnicos del agua fácilmente aprovechable, de los puntos de agotamiento, o el umbral de riego, criterio de riego. Entonces, a veces esos términos que son lo mismo a uno lo tienden a confundir porque lamentablemente todo el mundo o los especialistas de riego van cambiando algunos conceptos, pero la definición es la misma. Entonces van cambiando fórmulas y ahí uno se va un poco enredando. Hoy día voy a hablar un poco cómo yo calculo el requerimiento de agua en un cultivo, en un frutal, pero el concepto sí es lo mismo para hortaliza, etcétera. Entonces, lo primero que yo debo entender en relación a cualquier cultivo que tiene un consumo de agua. Y ese consumo de agua va en función de qué? De lo que va gastando esa planta día a día, y eso yo lo puedo medir, y esa medición normalmente es el concepto de evapotranspiración. Hay que recordar que yo tengo una evapotranspiración de referencia, una ETO igual a ETR, que ese valor de ETO corresponde a la evaporación de bandeja por el coeficiente de bandeja. Normalmente yo trabajo con un valor a 0,7, o sea, estoy corrigiendo el valor de la bandeja a un 70%. Y la otra opción de sacar el valor del ATO es a través de una central meteorológica que me da el valor directo. O si no me meto a internet, hay, hay redes, aquí en Chile hay redes de centrales donde uno puede sacar el valor de la evapotranspiración de referencia. ¿Y qué es la evapotranspiración? Es la pérdida de agua que tiene la planta por transpiración más lo que pierde el suelo circundante por evaporación. Y eso uno lo puede medir. La bandeja me da un dato, lo multiplico por coeficiente de bandeja, o lo saco directamente a internet, o lo saco si que tengo a la mano una central meteorológica. Y estos valores se expresan en milímetros. Dato importante, un milímetro es igual a un litro por metro cuadrado. Entonces, estos valores siempre son por metro cuadrado. Entonces, y ahí aparece el concepto del marco de plantación. No sé, pues si esta planta está a 3 por 4, o sea, son 12 metros cuadrados, por ejemplo. Y mi evapotranspiración, no sé, pues fue de 2 litros por metro cuadrado. Entonces, aquí yo tendría 24 litros de gasto. Pero ese es un valor nomás, ya que yo debo pasar este valor a un valor de cultivo, porque este es de referencia. Entonces, ahí aparece el concepto de ETC, que es la evapotranspiración de cultivo,
que es súper simple, es el valor de TO, que es de referencia, por el coeficiente de cultivo. Y esos valores normalmente uno los puede sacar de tabla. Entonces, como yo le pongo apellido, o sea, ese casé, busco el casé de tomate, de limón, de pera, de membrillo, de sandía, no sé. Y ese valor va en función del crecimiento de la planta. Normalmente el casé se mueve de esa manera y uno lo grafica así. Entonces, en un principio hay un menor consumo de agua, plantas más chicas, a medida que la planta va creciendo, aumenta el consumo de agua, por lo tanto aumenta el escasez. Llega un periodo que es más o menos constante, cuando yo tengo calibre, tamaño, y después llega la senescencia y el escasez tiende a bajar. Entonces, hoy día todo esto te mide. Entonces, esos valores yo los puedo pasar y puedo calcular estos valores que hablamos recién del requerimiento de agua. Y ese requerimiento de agua uno lo habla como una demanda. Entonces, supongamos, yo tengo un cultivo X, que según tabla yo busco y el KC es de 0,9. Y, no sé, por el día lunes, ahí tengo el ETO, fue de 3,2 milímetros, el día martes fue de 2,8 milímetros y el día miércoles fue de 3,6 milímetros. Y supongamos que el día jueves yo decido regar. Entonces, supuestamente yo el día domingo ya regué, entonces voy a regar cada 3 días. Entonces yo puedo decir 3,2 más 2,8 más 3,6. La demanda 9, perdón, el ETO de esos 3 días va a ser de 9,6 milímetros. Entonces, mi ETC, 9,6 por 0,9, que es mi KC, y eso me da 8,64 milímetros o 8,64 litros evapotranspirados por metro cuadrado. Entonces ahí ya tengo el valor de esa demanda para poder calcular, no sé, po, el tiempo de riego para ver en cuánto tiempo yo repongo esos 8,64 litros. Entonces dependo del dato del ETO, dependo del dato del CASEC. Entonces hay que estar atento. Entonces, a partir de esta información, yo ya podría decir ya, ¿sabéis que tengo un riego por goteo, automáticamente yo sé que la eficiencia es de un 90%, que yo lo anoto como 0,9. Entonces, con esa información, yo puedo calcular la demanda, la demanda bruta. ¿Por qué? Porque el riego no es 100% eficiente. O sea, si fuera 100% eficiente, si la planta gastó 8,64 litros en un metro cuadrado, yo repongo 8,64. Entonces aquí es más simple. Entonces mi demanda bruta o mi lámina bruta o mi necesidad bruta, ahí depende mucho del libro, del que le enseñó, no sé, va a ser igual a mi ETC partido por la eficiencia. 8,64 partido por 0,9. 8,64 dividido 0,9. Eso nos da 9,6 litros por metro cuadrado. Entonces, aquí ya tengo la demanda en función de los valores para regar cada 3 días. Entonces, en 3 días yo debo reponer 9,6. Oh, no me di cuenta. Yo estoy inventando los valores, pero mira, me dio igual que acá. Pero eso fue una coincidencia. Eh, no me di cuenta del valor, pero ya no importa. Pero se entiende que
aquí lo que hay que reponer es 9,64, 9,6 litros por metro cuadrado. Y de ahí yo sigo avanzando porque ahí ya tengo la demanda. Por ejemplo, yo podría decir, sé que mi superficie del sector es de 3.000 metros cuadrados por 9,6 litros por metro cuadrado. Habría que aplicar 28.800 litros de agua en el sector, por ejemplo. Entonces yo ya puedo empezar a sacar información y puedo tener datos. Entonces, asumiendo que mi sector es de 3.000 metros cuadrados, por la demanda por metro cuadrado, tengo la cantidad real de agua que yo tendría que aplicar en ese sector, por ejemplo. Y así uno va avanzando. Entonces, tengamos datos. Ahora, ¿cómo avanzo? Supongamos ya, me dicen a mí, ya calculemos el tiempo de riego. Ya, el tiempo de riego. Si estuviéramos preguntando, yo estuviera en clase, yo preguntaría ya, ¿qué datos yo necesito para poder calcular en tiempo de riego en un frutal? Me imagino que me levantaría la mano y me dirían el IPP, correcto. El IPP, que también lo escriben así como PP, pero yo me quedo con IPP, intensidad de precipitación. La fórmula más simple, perdón, es el caudal emisor por el número de laterales del camellón, el caudal emisor siempre en litro hora, dividido la distancia entre hilera por la distancia entre emisores, y siempre en metros. Por lo tanto, esa información yo la saco del terreno, la saco del diseño, o si estoy diseñando, yo coloco esos valores, pero lo saco de terreno. Entonces ya, estoy en terreno, no sé, pues en la foto había un parrón. Ya, entonces, distancia en chilera, voy y mido 4 metros. Distancia sobre hilera, mido 2 metros. Número de laterales por hilera, 2 laterales. Aparte, veo la distancia entre emisores, me dice que está a 0,5 metros y el caudal emisor es de 2,5 litros la hora. Ya no tengo el dato del caudal, voy y lo aforo, pero ahí tengo la información. Entonces, ¿cómo yo llego al tiempo de riego? El tiempo de riego es la lámina bruta partido por el IPP. Entonces, voy a poner acá abajo, tiempo de riego, lámina bruta. ¿Cuánto era mi lámina bruta? 9,6 litros por metro cuadrado. 9,6 litros por metro cuadrado. Dividido por el IPP. Lo calculo. Calculemos el IPP. Y es solamente reemplazar datos. Caudal emisor, 2,5 litros la hora por, ¿cuántas laterales por hilera? Dos laterales, dos laterales, dividido la distancia entre hilera, 4 metros, por la distancia entre emisores, 0,5 metros. Ya. 2,5 por 2 es 5, ¿o no? Y 4 por 0,5 nos da 2. Y 5 dividido 2 nos da 2,5 litros hora por metro cuadrado. Reemplazo acá en la fórmula. 2,5 litros
horas por metro cuadrado. Se van los litros, se van los metros cuadrados, ¿ven? Y me queda el valor en horas. Entonces, 9,6 dividido 2,5, eso me da 3,84 horas. Y ahí calculé el tiempo de riego para esa demanda que, asumiendo que voy a regar cada 3 días. Y así yo empiezo a calcular mi demanda diaria, semanal, cantidad de días, o cierto una cantidad de milímetros, uno decide, y de ahí empieza a armar la fórmula y empieza a desarrollar el ejercicio. Y me dice acá, para terminar, que el tiempo de riego son 3,84 horas. Siempre me preguntan, ¿y a cuánto equivale la 84? Porque aquí serían 3 horas, me faltan los minutos, ¿no? Entonces, una hora tiene 60 minutos. ¿Y cuánto me sobra? 0,84, porque ya tengo 3 horas. Es AX. Entonces yo hago la regla 3 simple, 0,84 por 60. Eso nos da 3 horas 50 minutos. Pero aquí me da 50,4. Entonces, ese 4 equivale a los segundos. Entonces, lo mismo, perdón. Si ustedes ven, esto es siempre por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces, 0,4 por 60 me da 24, o sea, serían 24 segundos. Mira, multipliquen 0,84 por 60, 50,4. Y el valor 0,4 por 60 ya me da los segundos. Entonces, bueno, este ya estoy calculando ya al segundo, pero 3 horas 50. Ya calculé mis 3 horas 50. Entonces, ¿qué debo hacer yo después? Cuando estoy recién partiendo con estos riegos. Entonces, yo tengo aquí, hago mi calicata, ¿no es cierto? Ahí tengo el arbolito, tengo el sistema de riego que está ahí a lo largo. Y ese sistema de riego, perdón, aquí tengo las raíces. Entonces, yo debo verificar si ese cálculo de las 3 horas 50, porque bueno, si trabajamos con valores, no sé, pues yo trabajé aquí, pues ese valor a 0,7. Hay gente que recomienda 0,75, entonces aquí no es tan exacto. Entonces, aquí a lo mejor el dato de la operación fue una central que estaba como a 500 metros, también puede variar. Entonces hay que corregir. Entonces, entonces aquí se regó, 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 y uno hace la calicata. Pero imagínate, hice la calicata y me doy cuenta, porque yo tengo que regar hasta ahí, po. Entonces, esas 3 horas 50 hago la calicata y veo que me excedí en el riego. Entonces hay que corregir. A lo mejor ahí hay que ver jugar con los valores del KB. Hay gente que multiplica por un factor de corrección, pero la idea es que tú dices ya, calculemos el 10%, o sea, hay que regar 10% menos. Y así uno va corrigiendo. O si no, puede ser al revés, po. Regaste, 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 hiciste la calicata y el agua llegó ahí. Entonces, al revés ahora, sabéis que ya los cálculos hay que aumentarle un 10%. Y así, en los primeros riegos, uno va corrigiendo estos valores y al final con el tiempo tú llegas a un valor ya más preciso en tu sistema de riego para que el sistema trabaje correctamente y así uno pueda calcular bien y no perder agua. Hasta que llegamos hoy día. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.